Comenzamos esta sesión. Muy buenas tardes, México, 3 de la tarde. Muy buenas noches en Madrid. Buenas tardes. Gracias. Estamos ahora mismo entrevistando, vamos a comenzar una entrevista con el presidente de ACOM. ¿Me puedes decir un poquito más, Ángel Mas, por favor? Mucho gusto. Soy el presidente de ACOM, que es una asociación española de acción y comunicación sobre Oriente Medio, que iniciamos hace ya 17, 18 años como la voz española en la lucha contra el antisemitismo y para mejorar las relaciones entre España y el Estado de Israel. Excelente. Ángel Mas, presidente, hace más de 10 años, como bien lo dices, tienes la idea de mejorar el comportamiento humano de estas mentalidades retrógradas en el mundo y en Europa, sobre todo España. Sí, bueno, vamos a oír tu opinión, por favor, con este grupo activista que ya tienes. Gracias. Sí, en realidad fue un grupo de personas en España que decimos que la defensa de Israel, por supuesto, las comunidades judías tenían un papel fundamental, pero ellos se tenían que ir a actividades y acciones comunitarias. Por supuesto, la Embajada de Israel tenía un papel fundamental, pero siendo la voz del Estado de Israel, pero había un espacio para la voz de la sociedad civil española, que desde el punto de vista de la ciudadanía española defendiera lo que son valores e intereses compartidos entre España y el Estado judío, que son enormes como dos democracias occidentales que, como digo, comparten un gran espectro de intereses comunes y que como ciudadanos españoles en una organización que no es ideológicamente tiene un espectro muy amplio desde la derecha a la izquierda, que desde el punto de vista religioso hay personas que son judías, no judías, con pensamiento religioso, con pensamiento laico, pero que compartíamos el interés en que Israel y España tuvieran las mejores relaciones, y así fue como fundamos ACOM. Excelente. ¿Cuántos forman ya este grupo de activistas? Mira, ACOM es una organización que, como bien podéis comprender, a nosotros no nos gustan las listas. Okay. Las listas son peligrosas. Las es listas muy peligroso. Pero no ese tipo de listas tenemos, gracias a Dios. Exacto. Los enemigos siempre les gustan tener una lista a mano y nosotros no nos gusta, pero os puedo decir que tenemos decenas y decenas de colaboradores, de simpatizantes que apoyan nuestras actividades desde muchos puntos de vista, ¿no? Algunos desde el punto de vista de su capacidad, digamos, profesional, otros desde su compromiso en redes sociales, otros desde su apoyo en temas legales, otros desde su apoyo desde el espectro político, desde el espectro de redes sociales. Como os digo, muchos de ellos no judíos, para nosotros es un orgullo y una gran satisfacción, estás ayudando bastante. También es una gran responsabilidad que un número muy, muy importante de personas que no son judías, pero que sienten esa simpatía, esa proximidad con el Estado judío y con el pueblo judío, decidan apoyar lo que son las mejores relaciones entre España e Israel y la lucha contra el antisemitismo. Por lo tanto, es una organización ahora mismo muy amplia, que es no confesional y no ideológica. Nuestro límite fundamental es el respeto a nuestra democracia constitucional aquí en España. Aprovechamos para que puedas darnos el link o la página donde puedan incursionar, ya sea en Facebook o donde podríamos seguirte todos con gusto. Pues mira, en nuestra página web es a-com.es y por supuesto estamos presentes en Twitter y en Instagram y en Facebook, y ahí nos podéis encontrar. Excelente. Vamos a sumarnos para el nunca jamás, ¿verdad?
Hace unos días tenemos entendido por todas estas noticias que se han fundado en YouTube, en varias redes sociales, unas pintadas en un cementerio en España, el cementerio antiguo que es, hoy en día sigue siendo activo de todos los españoles, ubicado en Hoyo de Manzanares. ¿Nos puedes contar un poquito más el por qué hubo estas pintadas con la estrella de David y sobre todo si en esta alusión al parecer al comandante hitleriano de esa época, sobre estos portones? ¿Por qué? ¿Cómo se puede justificar o cómo se puede intentar comprender a una persona verdaderamente enferma, tarada, enferma de odio, ¿no? Al final fueron unas pintadas que se hacen alrededor del muro y de la verja del portón del cementerio judío de Madrid, en Hoyo de Manzanares. Tienen alusiones a una terminología nazi, neonazi, de Judenraus, de judíos raus, de judíos fuera, y también aludiendo pues eso, al odio en general, a los niveles más clásicos del antisemitismo. Pero mi mensaje a vosotros es que no es lamentablemente nada nuevo. Así es. Las pintadas pueden venir con terminología neonazi o con terminología ultraizquierdista. Al final, nosotros lamentablemente estamos acostumbrados, como en muchos otros lugares de Europa, a estas expresiones de odio que a veces se refieren, como digo, con una terminología neonazi y en otras ocasiones con una terminología más enmascarada en lo que ellos llaman antisionismo, que no es sino una forma moderna de antisemitismo. Cuando alguien hace una pintada de Judenraus, de judíos fuera, y otros hacen una pintada de Israel es un estado apartheid o un estado asesino, al final expresan el mismo odio, un odio ancestral, un odio irracional, un odio enfermizo ante los judíos. Un judío claramente como minoría identificable o como el judío colectivo identificado por el Estado de Israel. Es el mismo odio, son los mismos clichés modificados para adaptarse a la realidad que parece más aceptable para los medios y para la opinión pública. Y sí, es obvio y es evidente que no solamente, como lo mencionas, esto se despliega en España, todo lo que es la Europa Central o el mismo Medio Oriente, en todos lados vemos estos grupos activistas a dar a conocer su mentalidad retrógrada y que la barbarie tiene que continuar y es por esto que estás como presidente de ACOM para eliminar, bendito Dios, que te dé mucha iluminación para que se logre esto en verdad, porque es muy difícil, es una responsabilidad, como bien lo menciona, sin duda, tratar de cambiar tantas mentalidades retrógradas y activistas a la guerra, al hacer el mal, a no estar en paz, al discriminar, ¿verdad? Sí, pero fíjate siglo que... de paz, en pleno siglo de responsabilidad cívica. Te escucho. Sí, pero fíjate que yo lo que no quiero es que quede un mensaje de que España es fundamentalmente antisemita, porque no lo es. No lo es. En España hay un desconocimiento fundamental de la realidad judía. Todos somos responsables de eso. Creo que tenemos que hacer esa realidad más visible, más normalizada, más palpable. En México creo que con una comunidad que no es mucho mayor que la española, en un país que es por población mucho mayor, es un ejemplo para nosotros en el sentido de que esa realidad está normalizada, que es una minoría, pero que es una minoría visible y activa y aceptada. En España quizá, digo quizá, hay un camino que recorrer en este sentido, pero yo creo que el mensaje para ustedes es que España no es un país fundamentalmente antisemita, es un país probablemente ignorante de la realidad judía, con una minoría judía que se ha restablecido en España relativamente recientemente, que no ha sido la más visible y la más activa,
y por lo tanto hay un gran desconocimiento de la realidad judía, pero sí les puedo decir que a nivel político, a nivel institucional, contamos con grandes amigos, empezando, por supuesto, por la jefatura del Estado, por la corona, por el rey Felipe VI, que siempre ha hecho grandes esfuerzos por esa proximidad y ese cariño hacia las comunidades judías, pero lamentablemente también contamos con un gobierno tremendamente hostil por unos socios del gobierno social comunista que tenemos, donde un partido claramente identificable como es Podemos expresa unas actitudes, como digo, tremendamente hostiles hacia Israel y hacia todos los que apoyamos a Israel y por extensión, por supuesto, a los judíos en España. Así es, como bien mencionaste hace un momento, hay una gran diferencia entre la ignorancia europea con la ignorancia en Latinoamérica o Sudamérica, etcétera, porque pues también lo hay aquí en México, aunque nos diferenciamos nuestras comunidades judías en México con el poder todavía ser en parte, no quiero decir la palabra libre, pero se viese como si fuéramos libres por utilizar nuestra forma de vestimenta arraigados al judaísmo, tanto los hombres con sombreros, con kipot, con las mismas mujeres con sus preciosas pelucas que usan o sus faldas largas, todo esto de alguna manera atrás de cámaras hablamos, está totalmente limitado en España, sin embargo, ahorita nos vas a hablar un poquito más de esto. Sin embargo, es importante seleccionar muy bien las palabras porque, como bien dijiste, España tiene un sector de gente ignorante. Sin embargo, España también es de gente de primera, lo cual están abiertos a que toda esta nueva ola de personas y familias que están dispuestos a viajar a España o visualizar su futuro, ¿por qué no para invertir? ¿Por qué no para vivir y estabilizarse en España? Están abiertos para que vengan y tú solamente vas a hacer el vínculo para poderles explicar cómo es que se debe de llevar una protección individual de alguna manera, aunque hay seguridad. Adelante. Vamos a ver, España primero es una democracia homologable a nivel europeo y a nivel occidental. Nosotros nos sentimos generalmente muy orgullosos de nuestra democracia constitucional, que desde el año 1978 nos devuelve nuestros derechos individuales y nuestros derechos colectivos como minoría judía en España. Es esta democracia constitucional, su Estado de Derecho, que nosotros queremos, al que queremos contribuir y que nos, como digo, nos ofrece su protección. Y cualquiera que se muestra hostil a esta realidad democrática tiende a ser también curiosamente hostil, o no, desde luego no es una casualidad, hostil a la minoría judía en España. Todos los que detestan como digo, nuestro Estado de Derecho democrático y constitucional en España y nuestro Estado de Derecho son los que a su vez muestran hostilidad a la minoría judía. Yo a los mexicanos que consideren establecerse en España, judíos o no judíos, optando a la ley de nacionalidad para sefardíes, por ejemplo, mi mensaje es que España es un país increíblemente increíblemente amigable. Pero sí también les debo decir que la realidad judía a la que ellos pueden estar acostumbrados, si vienen del DF o vienen de otras comunidades, en Monterrey, claro. Guadalajara o en donde sea, en España, por ignorancia y por hostilidad de una minoría, sí que puede ser diferente. Nosotros al salir de la sinagoga, por ejemplo, sí que nos piden que nos quitemos la kipá, porque sí puede haber elementos hostiles que nos singularicen, nos victimicen. Pero bueno, estos son, como digo, elementos verdaderamente extremistas y verdaderamente periféricos a la centralidad de la vida española. Contamos con una protección desde las instituciones españolas, como digo, desde la Corona, desde el Ministerio del Interior, la Policía,
los tribunales de justicia amplia. La anormalidad democrática que sufrimos en España, y esto sí que es importante comprenderlo, Adelante. en nuestro gobierno, en el gobierno de la nación y en los gobiernos regionales y locales, provinciales, municipales, hay una situación en la que un partido que es parte de esa coalición de gobierno a nivel nacional, que es Podemos, un partido que ha sido financiado por la Venezuela chavista y por la República Islámica de Irán, ahora mismo es socio de gobierno. Cuenta con un vicepresidente en el gobierno de la nación, cuenta con 5 ministros en el gobierno de la nación. Y este partido es abiertamente antisemita. Y cuando uno dice, no, pero antisemita como que va contra los judíos, bueno, es un antisemitismo moderno, es un antisemitismo que se enmascara. Ya lo de decir los judíos esto o el judío tal esto ya suena, es complicado, ¿no? Pero sí se enfocan en una percepción, en una acepción políticamente correcta, que es criminalizar, deshumanizar, demonizar al judío colectivo. El judío colectivo es el Estado de Israel. El Estado que nosotros, los judíos de la Golá, los judíos de la diáspora, en la amplísima mayoría apoyamos, porque además alberga la mitad de los judíos del mundo. Claro. Es un Estado con el que siempre sentiremos una afinidad emocional espiritual, y espiritual. Y si uno demoniza, criminaliza, deshumaniza a ese Estado, claramente tiene un fin que es fundamentalmente antisemita. Y nosotros objetamos a esto. Y cuando esta demonización, este intento de discriminación se produce desde las instituciones y desde un partido que es parte del gobierno, como es en el caso de España, pues es algo fundamentalmente preocupante, por supuesto. Agradecemos mucho que estés tomando en cuenta dar y otorgar paz a en un ambiente socialmente políglota y a su vez judaico, con esta visualización de querer ir a España a radicar en su momento. Sin embargo, también punteando que existe este gobierno que ataca, que en su momento hace un repunteo hacia la gente que es sionista, ante la forma de hablar y expresarse tan agresiva o de manera absurda, que hace que estas mentalidades se acojan a ser retrógradas y creen este ambiente tan hostil y tan perverso en su momento, y es por esto que no se detienen estas olas de pintadas y de expresiones tan vascas y tan feas, ¿no? Ordinarias en su momento. Es muy importante que se sepa que inclusive me estabas comentando tras de cámaras que este vicepresidente estaba apoyado por un canal islamista. Es grave esto. Es lo que llamamos en Europa una normalidad democrática. Totalmente. Están apoyados por el artículo, me decías, el artículo 14 de la Constitución. Vamos a ver, nuestra Constitución, como digo, desde el año 1978 protege las libertades individuales y las colectivas de los judíos españoles y de las comunidades judías. El artículo 14 de nuestra Constitución previene, impide cualquier tipo de discriminación por motivo de raza, religión, convicciones y también por origen nacional. Y a esto nos hemos tenido que acoger en ACOM para protegernos por múltiples, decenas de mociones discriminatorias que han promovido el partido Podemos, este partido de corte chavista, que es parte del gobierno de España, y lamentablemente con el apoyo tanto del Partido Socialista mayoritario en el gobierno de España como de grupos separatistas, catalanes y vascos, que han promovido mociones antisemitas. Y estas mociones que se promovían en ayuntamientos y en gobiernos regionales, lo que promovían en realidad era la exclusión de la vida política, civil,
social y económica en estos territorios de España por motivo de ser israelí, de origen israelí, o de ser abiertamente, ser, digamos, claramente asociable con el Estado judío, defender o ser próximo al Estado judío. Esto claramente nos retrotrae a los años 20 y 30 en Europa, a Judenfrei, ¿no? Y esto que se haya producido desde los poderes públicos y desde los poderes del Estado en España y por un partido que forma parte de la coalición de gobierno es altamente preocupante. Que tengamos vicepresidente del gobierno en España a un individuo como es Pablo Iglesias, que es presidente de este partido Podemos, que hasta el día antes de jurar, o lo que fuera que hizo, como vicepresidente del gobierno de España, estaba empleado por la radiotelevisión iraní en su canal de Hispan TV, canal de la radiotelevisión iraní en español, donde las mujeres que presentan las noticias van cubiertas, y donde desde ese programa en el que era presentador de dos espacios se lanzaran las peores soflamas antisemitas del antisemitismo más rancio, más clásico, donde se proclamaba que los judíos controlábamos los medios y controlábamos las finanzas internacionales, que este individuo sea ahora vicepresidente del gobierno de España, todo lo que les he dicho sobre la realidad constitucional, democrática y de libertades en España es real, pero también les digo que es como miembro de la minoría judía en España y como presidente de la asociación de referencia de lucha contra el antisemitismo y de amistad con Israel, es altamente preocupante. Claro, pero sin duda nosotros jamás vamos a renunciar a lo que somos y de dónde venimos, ¿verdad? Siempre en alto nuestras creencias y la unión espiritual que tenemos con Israel. Inclusive yo tengo un hijo israelita también. Entonces, más aún tengo una responsabilidad cívica. Así es, gracias. Como bien lo dijiste, la minoría es el que quiere atacar con palabras desbordantes y con doble sentido, citando deshumanización a los israelitas o sionistas en su momento. Tienes buenos vínculos con la corona, con el rey. Esto también protege a nosotros, nos protege porque se sabe que tiene mucha afinidad y empatía con nosotros, con los judíos. Esto es algo también muy, muy bueno. No sé si quisieras agregar un poquito más, aparte de, por ejemplo, tenemos estas enseñanzas en México que se van a dar acerca de hablar dentro de las asignaturas en las aulas, dentro de la Secretaría de Educación Pública en México hace unos meses. Tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a una senadora llamada Vázquez Mota, quien ella hizo un anuncio alusivo al apoyo, al estar a favor de los judíos, ser parte de nuestra comunidad, de nosotros, y a su vez dar a conocer que dentro de las asignaturas educativas en México se dará más hincapié para estas mentes ignorantes, lamentablemente ignorantes, cambiarles este tipo de pensamientos, donde en la asignatura también parece que en España hay estos propósitos y existen escuelas ya con pliegos de estos términos antisemitas. Es muy parecido. Al final, como digo, la realidad judía en España es desconocida, es relativamente nueva, una comunidad joven. Piensa que en España las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel parten solo del año 86, son muy recientes y la comunidad judía es pequeña relativamente. Y ¿cuántos son actualmente? Pues aproximados. Pero pueden ser 30 y muchos mil, pueden ser 40 y pico mil, 50 mil, pero al final en un país de 47 millones de habitantes no es muy grande, pero tampoco es muy grande en México. Lo que pasa es que en México hay una situación de visualización, de normalización,
muy amplia que llega desde hace muchas décadas. En España es más reciente y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y como parte de ese esfuerzo, mi mensaje es que sí tenemos muchos amigos en las instituciones del Estado, tenemos muchos amigos en los gobiernos regionales que son como sus gobernadores, digamos, de estados en México, la presidenta. Municipios, provincias, todo esto. Exacto. La presidenta del Gobierno Regional de Madrid, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, es una grandísima amiga de Israel y del pueblo judío. Ella ha estado con nosotros en Israel, ha estado en Judea y en Samaria y en el Golán y se declara sionista y eso le ha valido una animadversión y unos ataques tremendos de sobre todo de la izquierda radical y no le ha importado. Y tenemos muchos amigos, como digo, en muchos partidos, en el Partido Popular, en Ciudadanos, un partido más centrista, en el partido Vox, que es más de derechas. Tenemos múltiples amigos y nos apoyan tremendamente. En Madrid, por ejemplo, una de las últimas iniciativas de la presidenta Díaz Ayuso ha sido precisamente incorporar en el currículum de los escolares en Madrid pues la idea, la historia judía, la realidad judía, la proximidad, la contribución de la cultura judía a España, que es, por supuesto, enorme. Los sefaradim españoles nos sentimos, por supuesto, extraordinariamente orgullosos y extraordinariamente contentos de poder, habiendo vuelto a España, ser parte de esta realidad, ¿no? Y esta educación, este conocimiento y también la normalización, la visualización, haciéndonos nosotros también más visibles, siendo más, como ustedes, más abiertos a la sociedad, menos, digamos, no pasar por debajo de la pantalla del radar, sino simplemente ser dar la cara y frontales. Judíos y españoles, ¿no? Y muy orgulloso de esa identidad compartida, pues que se normalice nuestra realidad y que se comprenda mejor. Claro, totalmente. No hay por qué seguir, esconderse, no hay por qué privarse. Somos seres humanos al final y tenemos derecho como cualquier persona. Los derechos humanos es la base de cualquier ser humano y no importa el color, no importa la religión, no importa la cultura de la que se venga. Sin duda, no nos van a cambiar ni poniéndonos al revés. Vamos a dejar de ser judíos, vamos a dejar de ser creyentes y vamos a dejar de ser empáticos y también muy educados hacia otras culturas, ¿verdad? Mire, nuestra contribución a la realidad española, a la historia y a nuestra cultura es innegable. Y eso está reconocido, por cierto, por la Ley de Nacionalidad para los sefardíes, pero simplemente está ampliamente documentado. O sea, claro, en la raíz de ser español hay una raíz, una cuestión fundamental de ser sefardí y en el mismo nombre sefardí, o sea, originario de Sefarad, originario de España. Nosotros nos sentimos claramente orgullosos de que el nombre de Sefarad sea parte del acervo judío a nivel global, ¿no? Y eso está, yo diría que ampliamente reconocido y comprendido en nuestra España de hoy, como digo, en una España democrática y constitucional, y simplemente tiene que ir permeando en la sociedad y a los elementos que sean, como usted dice, retrógrados o altamente refractarios, hostiles, o simplemente tengan un tic, una merma, francamente, de ese odio ancestral que se va mutando y va cambiando en sus argumentos, pero que es el mismo odio enfermizo, obsesivo contra los judíos, que hoy lo representan tanto en la extrema derecha neonazi, pero que es francamente marginal en España, francamente no existe, pero sí en la ultraizquierda, que es parte del gobierno en España, lamentablemente, pues que esos pensamientos queden francamente expuestos y desenmascarados por lo que son antisemitas y son expresiones de odio que nuestro Código Penal y nuestra Constitución pues excluyen, ¿no?
Exacto. Muchas gracias, Ángel. Muy educativa y muy propia de la conversación que estamos teniendo. Agradecemos muchísimo a Enlace Judío y yo, Karen Cohen, la entrevistadora, el que nos hayas dado la oportunidad. Ya es tarde para ustedes por allá en España. Estamos con Ángel Mas, quien se despide, presidente de ACOM en España. Muchas gracias. Si quieres agregar algo más, es tu foro, por favor. Nada más, un saludo a todos nuestros amigos mexicanos, que son muchos. Nosotros al final compartimos muchos valores, muchos intereses y, como dices, Karen, un mensaje fundamental, que España es un país tremendamente amigable, tremendamente hospitalario, y que todos los judíos mexicanos y todos los ciudadanos mexicanos aquí siempre serán bienvenidos, pero que a la vez que nuestros intereses son comunes y la lucha contra el antisemitismo y contra la discriminación y contra el odio, pues también es común. Así que un saludo para todos. Bueno, es viceversa, aquí serán bienvenidos también. Y sin duda vas a tener una oleada bastante grande de inversión y de gente que quiera radicar en España. Madrid es bellísimo, tuve la oportunidad de estar allá, a su vez Toledo, que me parece maravilloso que sigan existiendo las construcciones más antiguas de hebreos y de judaicos que estuvieron allá, que se siga conservando el idioma también antiguo. Es maravilloso, no tengo palabras para expresar lo que implica ser sefaradí, como mexicana, como madre de israelita también. Agradecemos mucho, estamos también aquí atentos a atenderlos cuando quieran venir. En México también tenemos una gran hospitalidad para los españoles, quienes han invertido en nuestro país bastante capital, lo cual tenemos muchas construcciones data de chorrocientos miles de años atrás. Tenemos castillos, ya sabes, la cultura que tenemos aquí en México, española, del virreinato, y bueno, seguimos entrelazados y seguiremos. Por supuesto. Muchas gracias. Por los dos lados, por la hispanidad y por amistad. Así es. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta pronto.